He pedido a algunos hermanos que oren en especial hoy por mí y por el mensaje de la palabra de Dios que escucharemos. El pasaje, hermanos, es un pasaje difícil, no difícil en cuanto al entendimiento teológico, es sencillo, pero su exposición es difícil. Y ha sido toda la semana una oración al Señor, que el Señor hable a través de su palabra y no a través de mis labios, y que yo solamente sea portavoz de este mensaje. Marcos capítulo 10. Con el mensaje del día de hoy estaremos haciendo un alto a Marcos, porque la próxima semana iniciamos la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Durante 2 meses estaremos predicando tanto en devocionales, los sermones, en la escuela dominical, los niños. Todos estaremos durante 2 meses aprendiendo sobre la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y después regresaremos al Evangelio de Marcos. Le voy a invitar, por favor, que ahí en sus lugares acompáñeme a leer el pasaje. Yo le voy a dar lectura y si puede seguirme, le invitaré a que lo haga de ahí, desde su lugar. Marcos capítulo 10. Dice así la palabra de nuestro Dios: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondió Jesús, les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. La mayoría de nosotros en nuestro andar tenemos experiencias de algún amigo, tal vez de nosotros mismos, nuestros padres, alguien muy cercano a nosotros o incluso algún hijo acerca del divorcio. No somos ajenos, hermanos. Nuestra sociedad no es ajena a este cáncer y la iglesia tampoco es ajena. Hace unos años podríamos decir que el divorcio se daba fuera de las puertas de nuestras iglesias. Pero de 1970, 1980 a la fecha, el divorcio dentro de los cristianos, el divorcio dentro de las iglesias ha ido creciendo. Y este cáncer ya no es solo del mundo, sino también ha llegado a permear a nuestras iglesias. En el tiempo de Jesús, hermanos,
El divorcio era también un problema mayor. Era un problema que incluso el Señor Jesús quiso regular. El matrimonio es algo que podemos déjenme buscar la palabra. No debemos tomarlo a la ligera. Hoy en día pareciera que algunos de los jóvenes o cuando las personas se van a casar, se les hace muy fácil, pues si no nos llevamos, pues nos divorciamos y no pasa nada. Pareciera que el ciclo de la vida hoy en día, pareciera que el ciclo de la vida del hombre es: nazco, me caso, me reproduzco, me divorcio y muero. Pareciera ya algo normal. Yo espero que en nuestras iglesias, hermanos, yo espero que dentro de la fe cristiana no normalicemos nunca esto, porque vamos a ver más adelante en la palabra de Dios cómo esto es abominación para el Señor. En la condición en la que tú te encuentres, en la situación en la que tú puedas estar viviendo, sea un amigo, sea un hijo, seas tú mismo, el divorcio es una abominación delante de Dios. Y vamos a iniciar, hermanos, con este pasaje de Marcos capítulo 10, verso 1. He dado 3 referencias al pasaje y tienen que ver con preguntas. La pregunta de los fariseos, la pregunta de Jesús y la pregunta de los discípulos. Mire, ¿sabe por qué me encanta la predicación expositiva? Porque es consecutiva. Venimos estudiando Marcos desde el capítulo 1 al inicio de enero. Así que cuando llega este capítulo 10, simplemente exponemos la palabra de Dios. No por algún asunto en especial, no por alguna situación en especial en nuestra iglesia, sino porque es el pasaje que nos toca. Vea lo que dice el verso 1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Mire, tal vez a usted le parezca que ¿qué de importancia tiene este lugar del otro lado del Jordán? Bueno, en el pasaje tiene mucha importancia, porque del otro lado del Jordán se encontraba el área en donde Herodes Antipa gobernaba, del otro lado del Jordán. ¿Se acuerda qué fue lo que sucedió con ese Herodes? Mandó a matar a Juan el Bautista. ¿Por qué lo mandó a matar? Porque Herodes se había divorciado, había tomado a la mujer de su hermano y se había casado con ella. En esa región del otro lado del Jordán, en esa región de Judea, del otro lado del Jordán, se juntan los fariseos y le hacen esta pregunta a Jesús. Dice la palabra de Dios que lo hicieron para tentarle. ¿Por qué para tentarle? Porque sabían que si él decía algo que al gobierno, o en este caso a Herodes, no le gustara, le iba a ir como a Juan el Bautista. Pero a Jesús no le importó. Vea el verso 1, nuevamente, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Verso 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. La palabra repudiar era una expresión
que viene desde el Antiguo Testamento, en donde se le daba una carta de divorcio a la esposa por cualquier causa. Es inevitable, hermanos, poder citar a Mateo. Ponga una hojita ahí, por favor, porque vamos a regresar constantemente a este pasaje de Marcos. Pero es inevitable poder ir al pasaje paralelo de Marcos, a este pasaje, pero ahora del Evangelio de Mateo, capítulo 19. ¿Qué es un pasaje paralelo? Es un pasaje en donde se está contando la misma historia, el mismo acontecimiento, pero contado por otra persona. Marcos está contando a su manera lo que él escuchó de Pedro y lo plasmó. Pero Mateo también escuchó lo mismo y vivió la misma enseñanza en frente de Jesús. Pero pareciera que Mateo puso atención, o por lo menos un poco más de atención, en las palabras de Jesús. Vea por favor Mateo 19, verso 3. La misma pregunta, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La ley en el Antiguo Testamento, allá en Deuteronomio capítulo 24, permitía el divorcio, permitía que se repudiara a la mujer por una situación de indecencia. No vaya, yo lo voy a leer. Dice Deuteronomio capítulo 24, verso del 1 al 4. Solo voy a leer el verso 4. Perdón, es el verso 2. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. El Antiguo Testamento, la ley de Moisés, permitía que el hombre le extendiera carta de divorcio a la mujer por una situación de indecencia. El problema de este pasaje, hermanos, es que lo que cada uno de nosotros podría significar indecencia, para los de este lado podría significar alguna otra cosa. Y en el tiempo de Jesús era algo similar. Había dos posturas de maestros de la ley. Algunos que decían que la palabra indecencia se refería al adulterio o a la fornicación o a la inmoralidad sexual. Otros decían, no. No se refiere a la indecencia, no se refiere a esa situación de inmoralidad sexual. Se refiere por alguna causa que el marido sintiera que la esposa le estuviera fallando de una manera personal. Esto era un problema, porque muchos le daban carta de divorcio a su mujer simplemente porque no les gustaba cómo cocinaba. ¿En serio? Si la mujer no cocinaba bien o no hacía bien el pan, era suficiente para que el hombre le diera carta de divorcio. Algunos escritores no cristianos, algunos escritores judíos no cristianos, en el primer siglo, incluso ponían que en aquel tiempo el mal aliento
era causa de divorcio. Es decir, el hombre se daba cuenta que la mujer tenía mal aliento y era suficiente para que él pudiera extender esa carta de divorcio. Esta situación se empezó a extender en el Antiguo Testamento y llegó hasta el tiempo de Jesús. Es por eso que en el Evangelio de Mateo, los fariseos dicen: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Se estaban divorciando por cualquier causa y el Señor quiso regular esta situación. Regresemos a Marcos. Pero si es posible, no pierda Mateo, porque vamos a estar en esos dos evangelios, Marcos capítulo 10 y Mateo capítulo 19. El verso 3, él respondió, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ahí viene la pregunta de Jesús. Empezó la pregunta de los fariseos y ahora el Señor Jesús les responde con una pregunta y les dice: ¿qué fue lo que mandó Moisés? Verso 3. Él respondió, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Jesús quería enseñarles sobre el matrimonio. Hermanos, el Señor Jesús en este pasaje lo abordan los fariseos para tratar el asunto del divorcio, pero el Señor Jesús no quería tratar el asunto del divorcio, quería tratar el asunto del matrimonio. Y le dice, verso 4, ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondió Jesús, les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El Señor Jesús estaba insistiendo, hablando del matrimonio. Los fariseos estaban hablando del divorcio y le dicen al Señor Jesús: Señor, ¿es lícito? ¿Es correcto? ¿Es legal repudiar a la mujer por cualquier cosa? Y Él les dice: no. Moisés lo permitió por la dureza de su corazón. Y el Señor les da una enseñanza bíblica y les dice: pero ustedes me están hablando de Deuteronomio, porque allá en Deuteronomio fue cuando Moisés, en esa ley, permitió dar carta de divorcio, dijo el Señor Jesús. Pero al principio no fue así. Vayamos al principio, allá en Génesis, y el Señor les dice en el verso 6, pero al principio, estoy en Marcos capítulo 10, verso 6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Hermanos, ¿cuánto nos hace falta a cada uno de nosotros volver al principio? Porque de repente en nuestros matrimonios, por cualquier causa, nos andamos peleando y andamos diciéndonos: ya me voy de la casa, ya no quiero nada contigo, me voy a divorciar. Y empezamos a usar términos, hermanos, que a veces no sabemos ni siquiera a lo que nos estamos enfrentando. Términos de destrucción, porque eso es lo que es la palabra divorcio: destrucción. Había un pastor que decía: cuando una pareja se divorcia,
no vuelven a ser dos, sino pedazos de uno. Cuando una persona se divorcia, no vuelven a ser dos, sino pedazos de uno. En cualquier situación, hermanos, el divorcio va a traer destrucción a tu vida, a tu familia, a tus hijos si lo hay. Y jamás volverá a ser lo mismo. Tal vez a los años el recuerdo quedará. Tal vez a los años la marca quedará. Pero siempre habrá algo en tu vida que haga referencia a esta situación del divorcio. Regresemos a Marcos, perdón, a Mateo, por favor. Mateo capítulo 16. Ahora en el verso 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Hermanos, el verso 9 del capítulo 19 de Mateo podría simbrar a nuestra iglesia lo que estamos a punto de leer. El Señor Jesús dijo, mas yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Pareciera que Marcos omitió esto que Mateo estaba explicando, las mismas palabras de Jesús. El Señor Jesús está enseñando a los fariseos y a sus discípulos que hay una excepción en la cláusula del matrimonio. Los abogados le llamaríamos, ¿hay algún abogado? Aleva, eres abogado. Orcas, Oscar. Yo ya me arrepentí, yo ya le pedí perdón al Señor. Los abogados llamamos en esta situación, en el Código Civil, una cláusula o ¿cómo le llamaríamos? Una causal de divorcio. Se me olvidó, hermanos. Una causal de divorcio. El Señor Jesús está presentando en este pasaje una causal de divorcio. Y les dice, y yo os digo que cualquiera que le da carta de divorcio a su mujer, salvo por causa de fornicación. La palabra fornicación en el griego, en el idioma original que fue escrito, el Nuevo Testamento, es porneia. De donde viene la palabra que conocemos hoy como pornografía. Esta palabra de porneia, su significado más literal es inmoralidad sexual. Es decir, yo os digo, dice el Señor Jesús, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por inmoralidad, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera, ¿qué es lo que está permitiendo el Señor Jesús? Aquella persona
ofendida, el Señor le está permitiendo un nuevo matrimonio. Pero a la persona que ofendió, le dice que si se casa con otra, adultera. Hermanos, este tema es muy difícil enfrentarlo, principalmente cuando en nuestro derredor o alguno de nosotros ha vivido esta situación. Malaquías, allá en el capítulo 2:16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, Él aborrece el divorcio. Hermanos, las palabras de Jesús, esta cláusula, esta excepción que Jesús está poniendo en este pasaje, no te está diciendo, divórciate. ¿Por qué? Porque en el Evangelio hay perdón. Porque en el Evangelio, hermanos, el Señor Jesús nos llama a perdonar a la persona que nos ha ofendido en esa inmoralidad. Así que si alguno de nosotros estamos en esa situación, hermanos, el Señor Jesús no está permitiendo o no está diciendo te puedes divorciar. En algún momento el Señor, sí cierto, por la dureza de nuestro corazón, el Señor dijo, por esta inmoralidad, tú puedes divorciarte y casarte con otra o con otro. Pero en múltiples ocasiones el Señor nos ha llamado, hermanos, a perdonar. ¿No es eso el Evangelio? ¿Saben ustedes que la única analogía de la vida del Señor Jesús en esa relación con su iglesia, la única analogía que el Señor Jesús usa en la Biblia es el matrimonio? Si usted ha leído el libro de Oseas, del profeta Oseas, el Señor le mandó casarse con una prostituta. Y el Señor Jesús está haciendo, el Señor Dios está haciendo en el Antiguo Testamento, está haciendo una analogía de los adúlteros que somos nosotros como su pueblo. Su iglesia. ¿Y qué hizo el Señor con su iglesia? Sabiendo que somos unos adúlteros, ¿qué hizo Jesús con su iglesia? Nos perdonó, hermanos. En esta analogía de Jesús con su iglesia, haciendo esta analogía con el matrimonio, usted y yo somos cabeza de hogar. Y el Señor nos llama a amar a nuestras esposas, así como Cristo amó a su iglesia hasta entregarse a sí mismo por ella. Imagínense que el Señor Jesús hubiese dicho, no, porque eres una iglesia adúltera. ¿De qué manera somos una iglesia adúltera, hermanos? Pues porque no obedecemos al Señor. No seguimos sus mandatos. Seguimos desobedeciendo. Seguimos levantando falso testimonio. Seguimos hablando del hermano. Seguimos desobedeciendo al Señor. Y el Señor en esa relación murió por ti y por mí, no importando que tú y yo fuéramos unos adúlteros como su iglesia. Sin duda, hermanos, este pasaje
El Señor está dejando una cláusula, una excepción para aquel que ha sido ofendido a través de la inmoralidad sexual, o aquella que ha sido ofendida. La palabra de Dios, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, el Señor enseña que si el incrédulo consiente en vivir con uno, dice la palabra de Dios, no lo deje. Siga casado. Pero si el incrédulo no consiente en vivir con el creyente, sepárese, porque a paz nos ha llamado el Señor. Primera a los Corintios, capítulo 7. Lea todo el pasaje. Cada pareja que se divorcia está separando lo que Dios unió. Cuando una pareja se divorcia, no vuelven a ser dos, sino partes de uno. Hermano, la destrucción del divorcio es inminente. Hoy en día se toma el matrimonio como algo a la ligera. El matrimonio es una representación de esa relación con Dios. Esto que voy a decir pareciera chiste. ¿Cuántas de las mujeres, cuántas de las hermanas, no ha llegado mi esposa, ¿eh? ¿Cuántas de las mujeres aquí, casadas, no se quejan constantemente y dicen, nos tocó la peor parte del matrimonio? La sujeción, la sumisión. No voy a pedirles que levanten su mano, pero yo he escuchado muchas hermanas que eso han dicho, nos tocó lo peor del matrimonio, tenerme que sujetar. No, hermanos. Varón, a ti y a mí nos ha tocado la parte más difícil. Amar a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí misma por ella. ¿Cómo se entregó a sí mismo Jesús por su iglesia? Yendo a la cruz del Calvario, muriendo por ella, por una iglesia adúltera. Y Cristo murió por esa iglesia adúltera, por ti y por mí. Cada uno de nosotros, de los varones, estoy seguro, yo espero que la mayoría, si no es que todos, yo espero que todos. Si en algún momento nos encontramos en una situación en donde en la violencia que vivimos, alguna persona llega, le quiere arrebatar el bolso a nuestra esposa, le pone la pistola enfrente a tu esposa y ella, como tiene el celular y los chats ahí, no quiere soltar la bolsa, y el hombre le pone la pistola, estoy seguro, yo espero, que la mayoría de los hombres nos pondríamos entre la pistola y nuestra esposa, pasando a nuestra esposa detrás de nosotros. Y le diríamos, tienes que pasar por mí, jálale. Primero vas a pasar por mí, yo no sé, yo espero que usted lo haría, yo lo haría. La mayoría de los hombres estamos dispuestos a morir por nuestras esposas. Pero ¿sabe qué? Nuestra esposa se queja porque no estamos dispuestos a vivir por ellas. Si estamos dispuestos a morir por ellas, ¿por qué no estamos dispuestos a vivir por ellas? El enemigo está buscando, como león rugiente, destruir tu matrimonio, poniendo en tu corazón, poniendo en tu mente, en el Facebook, no sé, tantas y tantas cosas, pensamientos para destruir tu matrimonio.
varón y mujer, pensamientos de inmoralidad, recuerdos del pasado. Hace unos 4 años tal vez, una mujer me llamó y me pidió consejería. No doy consejería solo, le pedí a mi esposa que me acompañara. Llegamos y ella estaba pasando por una situación en donde estaba muy enojada por el adulterio de su esposo. No era la primera vez, ya eran varias ocasiones. Y ella dijo, ya no quiero más. Han sido muchas ocasiones. Ella estaba enojada, dolida. Y me decía, hermano, ¿qué hago? Y yo le decía, el primer paso es el perdón. No puedes tomar ninguna decisión si tú no has perdonado a la otra persona. Es como si fuese un camino. Ese camino se llama perdón. Y al final del camino hay una bifurcación. A la izquierda y a la derecha. Pero el camino se llama perdón. Estamos llamados por el Señor Jesús a otorgar el perdón. Cuando llegues al final de ese camino, perdón, donde tú hayas perdonado, estarás en toda tu capacidad espiritual y emocional para tomar la mejor decisión. Si eres la ofendida, como en el caso de la hermana, llegó el momento a través de los años en donde ella perdonó al esposo, pero decidió no continuar con el matrimonio. ¿La palabra lo permite? ¿Sí? Pero también pudo haber escogido el lado del perdón y volver y continuar con ese matrimonio. Pero resulta que el hombre no estaba dispuesto a una vida de fidelidad y entrega a su esposa. Esa fue la razón por la que ella tomó la decisión de perdonar y tomar un camino sin él. Eso es una muestra del Evangelio, hermanos. El perdón es mostrado por el Evangelio. Y una vez que hemos perdonado, el Señor nos invita a decir, como en 1 Corintios 7, si consiente en vivir contigo, no la abandones o no lo abandones, porque a paz nos ha llamado el Señor. Sin embargo, esta cláusula queda ahí en la palabra de Dios para que después de que tú perdones y tengas esa paz en tu corazón, tú puedas tomar la decisión que el mismo Señor Jesús ha puesto en su palabra. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y concluimos. La pregunta de los discípulos. Recuerden, empezamos. He dividido en 3 aspectos este pasaje: la pregunta de los fariseos, la pregunta de Jesús, y ahora viene por último la pregunta de los discípulos. Verso 10, regresamos a Marcos capítulo 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Hermanos, yo quiero ser muy claro en este pasaje.
no me vaya a pasar como en la célula del martes. No recuerdo si fue el martes o el jueves en la célula. Uno de los hermanos en la célula me dice: oiga, pastor, entonces sí podemos tomar cerveza, ¿verdad? Recuerden que platicamos el domingo pasado sobre este tema, de que en realidad la Biblia no enseña o no es pecado tomar una cerveza. Pero que la palabra de Dios nos enseña que el mal testimonio sí, y más te fuera atarte una piedra de molino a tu cuello que dar mal testimonio a estos pequeños. Entonces la respuesta es no. No deberías de tomar alcohol. ¿Es malo, hermanos? Yo no encuentro en la palabra de Dios. Tomar una cerveza no es malo. El problema es lo que puede causar el tomar una cerveza. Les ponía yo el ejemplo de aquel pastor. Se tomó una cerveza, llegó a su casa. En la célula les dije el nombre del pastor. No lo voy a decir, vaya a estar escuchando mi predicación. Es un pastor internacional que se va a estar fijando en mí. Después del culto llegó a su casa, se tomó una cerveza, tocaron a la puerta y era un joven de la iglesia. El pastor abrió, el joven sintió el tufo. Lo que el pastor sabe es que ese joven jamás volvió a la iglesia. Más le valiera al pastor atarse una piedra de molino al cuello y echarse el pan. Fue de piedra de tropiezo. Cada uno de nosotros podemos ser piedra de tropiezo en ese aspecto. Por eso hoy quiero aclarar eso. Por eso quiero ser claro con este tema. Si bien es cierto, el Señor Jesús está permitiendo el divorcio en el caso de inmoralidad sexual, en el caso de adulterio, no es una manera que Jesús está diciendo te tienes que divorciar. No, porque en el Evangelio hay perdón. Lo que sí debemos entender que hay situaciones en donde ya no es posible continuar. Porque no ha sido una, no ha sido dos, no ha sido tres. Ha sido un estilo de vida de inmoralidad y de adulterio. Pero si esa persona viene a Cristo, se arrepiente de su pecado, hay perdón, hermanos. Este pasaje no debemos tomarlo como un pretexto para concluir el vínculo matrimonial. Este pasaje nos enseña que la parte afectada o inocente tiene la opción de tomar el divorcio, pero no es una obligación, porque en Cristo hay perdón. Y quiero concluir con lo siguiente. Voy a hablar a los casados, a los que somos casados. El matrimonio no es un juego. No es algo que podemos tomar a la ligera y decir, ya me voy a divorciar porque no me gusta tu carácter. El matrimonio no es un juego porque no se trata de decir, no me gusta cómo cocinas, no me gusta cómo haces esto, no me gusta cómo haces lo otro, no me gusta que te has vuelto muy gruñona. Si tú estás pasando por esa situación, hermano, no es una causal de divorcio. En el Señor hay perdón. Busca a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Él quiere sanar tu matrimonio. ¿Saben cuál es el problema mayor del matrimonio? El egoísmo.
¿Por qué? Porque quiero para mí, después para mí y al último solamente para mí. Ese es el problema del matrimonio. Es lo que más lleva al divorcio. Solamente quiero que me atiendan a mí. Solamente quiero pensar en mí. Y al último pensamos en ella. No estamos pensando en nuestras esposas. Somos egoístas. Ese es el problema del matrimonio. Pero si pensamos lo que Jesús hizo, no pensó en él, sino pensó en su iglesia y dio su vida por ti y por mí. Satanás está buscando, hermano, destruir tu matrimonio. Si tú crees que Satanás no está buscando aquí mismo destruir los matrimonios de la iglesia, te equivocas. Es el primer lugar en donde Satanás busca destruir y robar esa paz a los hijos de Dios. Tu matrimonio, a ti que asistes, busca destruir. Dale tiempo, varón, escúchame, dale tiempo a tu esposa. Invítala a salir. Así tengas 30 o 40 años de matrimonio, así tengas 5 u 8. En la semana disfruté con mi esposa, después de mucho tiempo, ver una película en la noche. Por los niños a veces es difícil, era la 1 de la mañana y nosotros viendo una película. Y mi esposa dijo, disfruté muchísimo. Hay una hermana y mi suegra, una hermana de la iglesia y mi suegra, que viendo esta necesidad nos han ofrecido atender a los niños para que nosotros nos vayamos un rato. Como iglesia, hermanos, debemos de buscar ser matrimonios fuertes, para tener familias fuertes, porque si no, Satanás está destruyendo nuestro matrimonio, nuestras vidas, y después sigue la iglesia. El propósito del matrimonio, yo no veo en la Biblia que el propósito del matrimonio sea la felicidad. No quiero decir que no seamos felices. El propósito del matrimonio no es la felicidad. El propósito del matrimonio es de que la gente, al ver la santidad de mi matrimonio, la gente pueda conocer de Cristo. ¿Hay santidad en tu matrimonio? Ese es el propósito. Hay un libro que se llama "Y si el propósito de mi matrimonio no es la felicidad, sino la santidad". Y yo estoy de acuerdo. Si tú ya has pasado, hermano, si tú eres divorciado, si ya tienes nuevo matrimonio o sigues soltero, yo quiero decirte que en Cristo hay perdón. Y las consecuencias las vivirás el resto de tu vida. Pero si tú vienes a Cristo, ¿sabe qué? El Señor en su palabra dice que si tú vienes y le pides perdón al Señor, Él toma tu pecado, la situación que tú hayas vivido en tu divorcio, Él toma tu pecado y lo echa a lo más profundo del mar, para que por amor a Él mismo, dice Dios, no se vuelva a acordar más de Él. Así que en Cristo hay perdón, hay salvación. Si tú te divorciaste de una manera equivocada, siendo tú el responsable y estás viviendo las consecuencias, hermano, en Cristo hay consuelo. Dice la palabra de Dios, déjame repetirlo una vez más.
Esto él lo toma, lo echa a lo más profundo del mar, para no volverse a acordar él de tu pecado y del mío. Si eso te da consuelo, gloria a Dios. Y el día que alguien más venga y te diga, es que tú eres divorciado, dale la vuelta y dile, atiéndelo con Jesús. Él ya perdonó mi pecado y me ha dado una vida nueva. Quiero invitarte a que te pongas de pie y quiero invitar a mi esposa a que venga aquí al frente. Si tú eres casado, toma a tu esposa. ¿Hay alguien arriba? Ya está Suriel aquí, ¿verdad? ¿Quién está ahí arriba? Susi. Baja, Susi. Si tú eres casado, toma a tu esposa, abrázala, tómala de la mano. Vamos a orar. Ruégale al Señor que la situación que tú estés pasando en este momento, el Señor pueda sanarte. Dile al Señor, perdóname, Señor. Quiero glorificar con mi matrimonio, Señor. Quiero glorificarte. Quiero mostrar a Cristo con mi matrimonio. Abraza a tu esposa y vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque, Señor, tu palabra es la única que nos enseña, nos redarguye, nos instruye, nos exhorta, Señor. Nos anima, nos consuela, Señor. Te ruego, Padre, por los matrimonios de palabra de vida, Señor. Por aquellos, Señor, que estamos en este lugar y aquellos que no han venido. Trae perdón, Señor, a nuestros matrimonios. Perdónanos, Señor. Quiero rogarte, Señor, que permitas que como matrimonio seamos matrimonios fuertes, que reflejemos tu santidad, Señor. Que la gente de allá afuera pueda ver un matrimonio íntegro, lleno de amor, reflejándote a ti, Señor Jesús. Perdónanos, Señor, si no lo hemos hecho. Te ruego por aquellos matrimonios que en este momento pudieran encontrarse en un momento difícil, Señor. En un momento de dificultad, en donde están a punto, Señor, del divorcio. En donde la situación o incluso la relación ha quedado fría. No se habla de divorcio, pero pareciera que hay divorcio entre ellos. Señor, restaura nuestros matrimonios. Que nuestras familias sean familias fuertes, para que tu iglesia, palabra de vida, sea una iglesia fuerte. Que proclame tu evangelio. Que muestre esa santidad que tú nos has dado. Usa nuestras vidas para tu gloria. Y aquellos hermanos solteros, Señor, que tu Espíritu Santo hable a sus vidas. Que no tomen a la ligera el tema del matrimonio, sino que tú, Señor, los guíes a encontrar el esposo o la esposa para que te glorifiquen a ti, viviendo en santidad. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón.
Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.